Muy buenas tardes a todos, un gusto tenerlos de nuevo acá en la segunda lección del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Espero que me escuchen bien. Por favor, ahí si algunos me pueden confirmar vía el chat que me están escuchando. Bueno, un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos, gracias Fabio, que nos escucha desde Toronto, Canadá, profesor de Promidad. Gracias Andrés, gracias Flor, que sí me están escuchando bien. Gracias Juan, muchas gracias. Por favor, entonces les ruego mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras para que no se nos produzca feedback. Nada más, si tienen alguna pregunta, pues pueden abrir el micrófono o hacerla vía el chat. Entonces les agradezco mucho si mantienen el botón que parece un micrófono que aparezca en rojo. Y también sus cámaras preferiblemente apagadas también para que no les reste ancho de banda. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias Hans, que me dice que sí me escucha. Vamos a iniciar la lección del día de hoy, acá de Heredia, Costa Rica. Un saludo para todos, en especial para nuestro colega Fabio, que se encuentra allá en Toronto, Canadá, y todos los compañeros y compañeras que se encuentran en múltiples países de Latinoamérica. Un gusto transmitir desde acá y bueno, vamos a empezar. Voy a apagar el video para tener mayor ancho de banda y les comparto la presentación del día de hoy. Como siempre, si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlos a través del chat en cualquier momento o incluso abrir sus micrófonos. Muy contento, tenemos una participación muy grande el día de hoy. Casi todo el grupo por ahí conectado, entonces muy contentos. Bueno, me pregunta Jennifer que estas presentaciones ¿dónde se pueden descargar? Todas ellas están en el aula virtual. De hecho, sí, ahí está ya la semana de la semana pasada, valga la redundancia, ya está abierta y la semana de hoy también. Entonces ahí pueden bajar las presentaciones. Eso se va abriendo semana por semana. Y ahí también pueden bajar las tareas y las presentaciones. Ahí está el foro para las dudas. Que por cierto, muy bien, esta semana ha habido una participación bastante importante en el foro. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a empezar con lo que se conoce como análisis exploratorio de datos. Es decir, dos primeros análisis que se le hacen a una tabla de datos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, ¿qué son los datos? ¿De qué estamos hablando en minería de datos? Normalmente, en minería de datos, vamos a arrancar de una tabla de datos que tiene en las filas individuos, como estamos viendo acá, y en las columnas variables. Normalmente esto es típico como una matriz, una hoja de Excel. Generalmente entonces la entrada de un proceso de minería de datos será una tabla de datos. Una tabla de datos entonces tiene, como les decía, en las columnas variables y en las filas individuos. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable es una propiedad o característica de un individuo o de un objeto estadístico en estudio. En las filas se habla de individuos. A los franceses les gusta más decir unidad estadística de estudio, porque no necesariamente son personas. Podrían ser países, podrían ser provincias, podrían ser muchas otras cosas, lo que están en las filas. Entonces, y en las columnas tenemos variables. Por ejemplo, aquí, si desvió fondos, sí o no, estado civil, soltero, casado, impuestos, cuánto pagó de impuestos, si hizo fraude, sí o no, y un ID. Normalmente las tablas de datos tienen un ID que puede ser una secuencia numérica o un ID para cada fila. Entonces, una colección de variables describen a un individuo, como en esta tabla de datos, de hecho a todos los individuos. Un individuo, como les decía, también se conoce como registro, punto, caso, objeto, entidad, ejemplo de observación, unidad estadística de estudio. También en inglés le dicen mucho un caso. A las variables en inglés también le dicen mucho features. Pero en español es más normal decirles individuos y variables. Ok, muy bien. Como vemos, en esta tabla
se ve que hay dos tipos de variables aquí claramente identificadas. Por ejemplo, esta que es un número y otras que son categorías. Entonces es muy importante y vital entender la diferencia entre las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Una variable cualitativa o categórica son aquellas variables que se representan con categorías en lugar de números. Las operaciones matemáticas como la suma y la resta no tienen sentido. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, el color de ojos, negro, café, azul, etcétera, grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor, son variables típicamente cualitativas. No son, entonces, números. Ok. Las variables cuantitativas o numéricas sí están representadas por números. Por ejemplo, la edad, el peso de una persona, el número de fallos por hora, la temperatura. Entonces son variables cuantitativas. Ok, perdón aquí para silenciar que se me está metiendo un ruido. Ok, favor mantener los micrófonos cerrados. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque a veces las variables cualitativas están codificadas. Por ejemplo, uno puede codificar el grado académico 1 bachiller, 2 licenciado, 3 máster, 4 doctor, pero eso no la convierte en numérica. La variable seguiría siendo cualitativa, porque el álgebra no tiene sentido en ese caso. Bueno, aquí vemos variables cualitativas. Por ejemplo, aquí está el individuo, los números de individuos, sexo, masculino o femenino. Aquí está muy interesante esta variable porque acá tenemos la edad. La edad, depende de cómo uno la tenga, podría ser cuantitativa. Si yo pongo la edad como tal, 20 años, 25 años, sería cuantitativa. Pero en este caso la tenemos cualitativa. ¿Por qué? Porque la variable fue codificada. Por ejemplo, podría ser que aquí 1 signifique muy joven, 2 joven, 3 edad media, 4 adulto y 5 adulto mayor, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la variable edad como una variable cualitativa. Dependiendo del estudio, a veces conviene convertir las variables en cualitativas y a veces en cuantitativas, dependiendo un poco de qué es lo que se pretende en un estudio. Bueno, aquí el ingreso también está como variable cualitativa, como ingreso medio, alto y bajo. Ahora, si yo pusiera el ingreso exactamente la cantidad que gana la persona, $1,000, $1,500, entonces se volvería cuantitativa. Pero en este caso, al estar codificadas, todas estas variables son cualitativas. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Las variables, entonces se dividen en dos grandes mundos, las cualitativas y las cuantitativas. Ya vimos que las variables cualitativas son las que son categóricas, las que presentan categorías, y las cuantitativas son aquellas que son números reales. Ahora, entonces las variables cualitativas se dividen en dos grandes mundos, las nominales y las ordinales. Y las variables cuantitativas se dividen en dos mundos también, en las discretas y en las continuas. Ok, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, una variable cuantitativa es aquella que está representada por un número real, un número entero. Entonces, mucho cuidado porque hay números que son etiquetas, entonces eso no la convierte en cuantitativa. Cuando uno codifica con números, la variable sigue siendo cualitativa. Bueno, muy bien, entonces las variables cuantitativas se dividen en dos, en discretas o continuas. Básicamente la diferencia es esta. Una variable discreta es aquella en la cual puede contar un número posible de valores. Es decir, es cuando los valores son enteros. Se le conoce también como discretos. Entonces no hay decimales, sino son discretos. ¿Ok? Varían en los números enteros. Una variable continua es aquella cuyos valores son números reales. O sea, aquí sí hay digamos decimales. Entonces se divide en dos: discreta cuando el valor que toma es un número entero y continuo cuando el valor que toma es un número real. Las variables cualitativas, por su parte, como les decía, se dividen en dos, en ordinales y nominales. Esto es muy importante, las variables son ordinales
cuando podemos establecer un orden. Tal vez no tiene sentido el álgebra matemática, sí, pero sí por lo menos hay un orden. Por ejemplo, la variable grado académico. Yo podría decir bachiller, licenciado, máster y doctor. Podría decir que ahí hay un orden. Entonces se pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Las variables nominales es cuando no hay un orden. Por ejemplo, la variable sexo, masculino o femenino. No se puede establecer un orden ahí claro. Ok, entonces esas serían las variables nominales. Por ejemplo, entonces, bueno, como les decía, el grado académico, bachiller, licenciado, máster, podría ser considerada como nominal. Perdón, como ordinal. Ok, muy bien. Entonces eso es importante tenerlo claro. Entonces, vamos, perdón, acá que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, bueno, entonces, para repasar, yendo para atrás a este diagrama, entonces las variables se dividen en dos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas a su vez se dividen en dos, nominales y ordinales. Ordinales cuando se puede establecer un orden de menor a mayor en las modalidades, en las categorías. Y nominales cuando no hay un orden. Por su parte, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Discretas cuando el valor que toma es un número entero, o sea, no hay decimales. Y continuas cuando el valor que toma es un número real, o sea, que sí hay decimales. Muy bien, entonces seguimos adelante. Vamos ahí a... Se nos está metiendo algún ruidillo. Gracias. Sí pueden mantener los micrófonos cerrados. Bueno, muy bien. Como les decía, entonces, dependiendo del problema, podría ser que a uno le interese transformar una variable cuantitativa en cualitativa o viceversa, dependiendo del tipo de estudios. De esto vamos a hablar más adelante en otros cursos. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero transformar una variable cuantitativa en cualitativa, normalmente lo que se hace es lo siguiente. Se ordena la variable de menor a mayor, se decide cuántas categorías se quieren, se buscan los límites de los intervalos. Por ejemplo, si fuera de 1 a 10 y yo quiero dos categorías, entonces yo puedo decir, bueno, de 1 a 5 es la primera categoría y de 5 a 10 es mi segunda categoría, por ejemplo. Entonces lo que hago es dividir los datos en intervalos iguales y le voy llamando a esos con algún nombre la categoría. Se le asigna entonces una etiqueta a la categoría que sería el nombre y entonces la variable pasa, cada dato se establece según la categoría en el intervalo donde quedó. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que yo tengo esta variable cuantitativa aquí. Lo primero que hago es ordenarla de menor a mayor, ¿ven? De 3.2 a 9.6, ahí la ordené. Luego entonces yo me decido a dividirlo en tres categorías, baja, media y alta. Entonces calculo los límites para poder hacer tres categorías. Entonces de 3.20 a 5 va a ser baja, de 5 a 7.47 va a ser media y de 7.47 a 9.60 va a ser alta. Digamos, entonces esto me transforma esta variable que era cuantitativa en esta que era cualitativa. Ok, al revés, cuando yo tengo una variable cualitativa y le quiero hacer cuantitativa, la cosa es más complicada. No basta con decir, esto es 1, 2, 3 y ya la tengo cuantitativa. No, así no es tan simple porque luego esa álgebra puede ser que no tenga ningún sentido alguno o el orden puede ser que no tenga ningún sentido. Entonces eso es algo que mucha gente hace, pero que genera que los estudios den resultados completamente erróneos. Más adelante, no en este curso, en otros cursos, vamos a hablar un poquito de esta transformación inversa, de una variable cualitativa a una cuantitativa. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, pues con mucho gusto. Ok, vemos que tenemos muy buena audiencia el día de hoy. Bueno, muy bien, entonces, normalmente los datos, en análisis de datos, en minería de datos, en estadística, al fin y al cabo, se manejan como una matriz.
como una matriz en la que en las filas tenemos los individuos o unidades estadísticas y en las columnas tenemos las variables. Así es como normalmente los métodos de data mining, de estadística en general, prefieren recibir los datos. Es como el formato ideal. Por ejemplo, esta es una tabla que vamos a usar mucho a lo largo de varios cursos. Esta es la tabla conocida como las notas escolares. Observen que en las filas tenemos varios estudiantes. A Lucía, Pedro, Inés, tenemos 10 estudiantes. Y en las variables tenemos las notas en matemática, en ciencias, en español, en historia y en educación física. Y estas notas todas están en escala de 0 a 10. ¿Ok? Entonces es un ejemplo clásico y típico de una tabla con todas las variables cuantitativas. Esta tabla la vamos a utilizar mucho a lo largo de todos los cursos. Como un ejemplo, es una tabla un poquito montada por un colega, Javier Trejos, de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, que tiene una estructura muy interesante. Bueno, las filas, entonces, en este caso, observen que las filas tienen 5 entradas. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso a veces se dice que pertenecen al espacio vectorial R a la 5. En cambio, cada columna variable tiene 10 campos. Por eso se dice que pertenecen a R a la 10. Estas variables ambas son cuantitativas, continuas, porque son con decimales. Me preguntan por ahí. Es cuantitativa continua. Exacto. Buena pregunta, Flor. Sí, así es. Y por ahí Luis Alfredo me preguntaba, perdón que no había visto, dice, la representación de un porcentaje sería discreto o continuo. Generalmente un porcentaje es continuo, porque yo puedo poner 20.3%, ¿ok? Entonces se vería como continuo. Ok, muy bien, gracias por las preguntas. Entonces, bueno, los franceses hablan, como estos son espacios vectoriales, las variables columnas y las variables filas, perdón, y las filas, los individuos, se pueden ver como espacios vectoriales. Entonces se le conoce como la nube de puntos, como espacios n-dimensionales. Después vamos a hablar que, bueno, la idea de la minería de datos es describir de alguna manera esa nube de datos que están en espacios vectoriales de alta dimensión, cómo poder verlos, por ejemplo, en 2 dimensiones, como vamos a ver en la próxima lección, para poder describirlos y entenderlos. Bueno, en los modelos predictivos, que vamos a estudiar en el siguiente curso, normalmente la situación es un poquito distinta. Normalmente uno tiene una tabla de aprendizaje en donde entrena los modelos y una tabla de testing en donde prueba esos modelos, prueba la calidad de la predicción. Y normalmente en este tipo de métodos predictivos uno tiene que tener una variable, como en este caso el fraude, que es la variable que queremos predecir, si la transacción es fraudulenta o no. Esta es una tabla típica, un caso típico de métodos predictivos, en donde tenemos 2 tablas, aprendizaje y testing, y una variable a predecir. Eso es el caso de los métodos predictivos. En los métodos exploratorios, típicamente la tabla es como esta. Típicamente son las variables todas cuantitativas y no tenemos una variable a predecir, sino que los métodos queremos ver qué encuentran en esos datos, sin guía alguna. Bueno, muy bien. Esta se le conoce como la variable a predecir o también como la variable discriminante. Este tipo de tablas no las vamos a usar en este curso, sino que las usaremos en el siguiente curso, que son el curso de modelos predictivos. Bueno, una tabla como esta, que era típicamente para modelos exploratorios o descriptivos, también podría ser predictiva si se le agrega la variable discriminante, si de alguna manera se tiene alguna variable discriminante. Entonces, por ejemplo, aquí el tipo de estudiante, si es regular, bueno o mal. La variable discriminante o la variable a predecir, normalmente en los problemas de clasificación, es una variable cualitativa discreta. No, una variable cualitativa, bueno, puede ser discreta o nominal. Si la variable a predecir es cuantitativa, más bien estamos ante un problema de regresión. Y si la variable a predecir es cualitativa, estamos ante un problema de clasificación. Pero bueno, eso vamos a hablar más en el curso que viene.
Por ahora vamos a tener tablas simplemente como esta, donde todas las variables son numéricas, cuantitativas, y no tenemos variable a predecir. Esa es la situación en este curso. Bueno, entonces vamos a ir a empezar a trabajar ya cómo leer una tabla de datos en R. En R, vamos a ver cómo leer esta tabla. Se puede leer de muchas formas. Yo podría leer la tabla directamente desde Excel, podría leer la tabla directamente desde una base de datos. R se conecta perfectamente a la base de datos como Microsoft SQL Server o MySQL o cualquiera de esas, y se podría leer. Una manera muy usada y que es la que vamos a utilizar en estos primeros cursos es leer lo que se conoce como un archivo CSV. Un archivo CSV, extensión CSV, es un archivo de texto en el fondo, separado por algún separador, valga la redundancia, como el espacio, el punto y coma, la coma, el guión. ¿Por qué privilegiamos los archivos CSV, por ejemplo, sobre las hojas Excel? Porque los archivos CSV permiten manipular mucho mayor cantidad de datos y con mucho mayor velocidad. Entonces vamos a trabajar con archivos CSV, sobre todo en este curso y en el que viene. Les voy a explicar qué es un archivo CSV. Por ejemplo, digamos que yo tengo esa tabla de datos en Excel. Entonces ahí tengo la tabla de datos, mis datos en Excel, y los quiero convertir en un CSV. Entonces es muy fácil. Yo le doy en Excel guardar como y le digo que me lo guarde como un archivo CSV MS2, que sería en Windows o en Macintosh, dependiendo de donde uno esté. Preferiblemente hacer archivos MS2 o Windows. Ok, y el archivo se convierte finalmente en esto. Ven, este archivo que tengo aquí de mis 10 estudiantes se convierte en este archivo que es un archivo de texto, que tiene los encabezados y un separador, que en este caso es el punto y coma, el separador de campos, y un separador decimal, que en este caso es la coma. Entonces esto es muy importante. ¿Cuál es el separador de espacios y cuál es el separador de decimales? A veces se hace al revés. A veces la coma es el separador de espacios y, por ejemplo, el punto el separador de decimales. No importa lo que uno use. Lo importante es, cuando va a leer los datos en R, decirle claramente cuál es el separador de espacios y cuál es el separador de decimales. Les voy a ir a explicar eso directamente en Excel para que ustedes lo vean. Ok, ahí estamos viendo Excel. Digamos que tengo mis datos en Excel. Aquí está Lucía, matemáticas, ciencias, español. Esta es la tabla de datos en un Excel clásico. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertirlo a un CSV. Los separadores, me pregunto por ahí Hans, se definen por configuración regional, ¿cierto? Muy importante. Uno los puede cambiar, pero muchas veces dependen de la configuración regional. Esa es una muy buena observación, Hans. Sí, si uno está tiene la computadora en español, si mal no recuerdo, usa como separador la coma y como separador decimal el punto. Y si uno tiene la computadora en inglés, le pone como separador el punto y coma y como separador decimal la coma. O al revés, no recuerdo perfectamente, pero la observación de Hans es totalmente válida. Depende de la configuración regional que uno la tenga. Si la tiene en español, si la tiene en inglés, si la tiene en francés. Normalmente en este lado del mundo tenemos las computadoras o en español o en inglés. Bueno, entonces por ejemplo aquí, yo esto lo voy a convertir en un CSV. Entonces le digo archivo, guardar como, le digo que me lo guarde aquí y le digo que me guarde este archivo como un CSV. Ven, acá escogí un CSV MS2. Le digo guardar. Este archivo ya existe, entonces no quiero reemplazarlo. Entonces le voy a decir, para irlo a ver, versión 2, digamos, o versión 3. Ya había hecho una versión 3 también, una versión 4 ya tenía, una versión 5. Eso es de otros cursos. Entonces le voy a guardar como ejemplo estudiantes versión 5 CSV.
Aquí me da Excel algunas advertencias que va a perder cosas, pero no importa, le damos a aceptar. Le damos aquí que si quiere seguir utilizando ese formato, le puedo decir que sí. Bueno, y entonces ya guardé el archivo. Voy a ver el archivo, cómo me quedó. Aquí lo tengo en el directorio de datos. Voy a irlo a buscar. Ejemplo estudiantes versión 5. Vean. Entonces, yo lo puedo abrir aquí con el bloc de notas, por ejemplo. Y ahí está en el bloc de notas. Entonces observen que esto no es más que un archivo de texto. Voy a ponerlo más grande para que ustedes lo vean. Esto no es más que un archivo de texto. Donde el separador es el punto y coma y el decimal me lo grabó como coma, porque mi computadora tiene el sistema operativo en inglés. Pero no importa cómo lo haga, lo importante es, vamos a ver ahora, decirle a Excel. ¿Por qué aquí me pone una punto y coma y nada detrás? Porque recordemos del Excel que esta primera casilla está vacía, porque aquí vienen los nombres de los individuos y aquí vienen los nombres de las variables. Entonces es normal que quede así. Ok, muy bien. Ahora, para abrir archivos de texto, yo les recomiendo usar este programa que se llama el Notepad++. El Notepad++ lo pueden instalar gratuitamente. Es un editor de textos igual que el Notepad de Windows, pero mucho más potente, que permite abrir archivos muy grandes. Eso es importante porque después vamos a usar archivos muy grandes que el Notepad, ni el Word, ni el Excel son capaces de abrir por su tamaño, pero el Notepad++ sí se puede abrir. ¿Dónde pueden encontrar el Notepad++? Bueno, basta poner en Google Notepad++ y los lleva, pero también en la página de Promidad pueden bajar ahí en Promidad, se van a herramientas, se van a herramientas, bodega de programas, y ahí pueden descargar el Notepad++, por ahí está, ven, aquí al final está, ahí lo pueden descargar. Ok, vamos a silenciar aquí que tengo un problemita de ruido. Bueno, muy bien, entonces les recomiendo descarguen este programa de aquí y lo instalen en sus computadoras. Eso les puede ser muy útil para abrir archivos más grandes. Bueno, una vez entonces que tenemos este archivo, el CSV, ¿cómo lo vamos a leer en REITL y cómo lo vamos a leer en REITL y en FactorMiner? Por ahí me dicen, intenté descargarlo de ahí, pero me envía otro enlace. Bueno, vamos a revisar, Flor, pero si no, pongan simplemente en Google el Notepad++ y ese les lleva a donde está. Vamos a revisar a ver si es que el link por alguna razón se desconfiguró y lo vamos a arreglar. Voy a decirle a los técnicos, pero con que pongan ese nombre en Google, él los lleva también. Bueno, vamos a ir a hacerlo, ahora sí, a REITL y a FactorMiner. Les voy a explicar en vivo cómo se hace. Entonces, vamos a cargar R. Ahí tenemos R. Entonces vamos a cargar la librería REITL. Ok. Entonces cargamos el REITL. Ok, muy bien. Ahí tenemos REITL. Entonces, para cargar el archivo, ahí viene explicado en las filminas paso a paso, pero lo voy a hacer aquí en vivo. Le dan acá en este botón que dice archivo y voy y busco mi archivo. Voy a ir a buscar ese archivo que hicimos antes. Ok. Yo lo tengo acá bien escondido. Entonces recuerden que se llamaba Ejemplo Estudiantes versión 5. Acá está. Ok. Entonces cojo Ejemplo Estudiantes versión 5. Le doy a abrir. Y muy importante esta parte de aquí. Ok. Tengo que establecer cuál es el separador decimal y cuál es
el separador de campos. Entonces recordemos que mi separador de campos es punto y coma y mi separador decimal es coma. Entonces, acá le digo entonces que mi separador es punto y coma y mi separador decimal es coma. Y entonces yo tengo que decirle si hay encabezado o no. Esto es muy importante. En este caso sí hay encabezado. O sea, las variables tienen nombre. Entonces eso significa que sí tiene encabezado. Entonces le doy a ejecutar y él levanta los datos. Ok, aquí hay dos detalles muy importantes. Primero, este clic de partición hay que desactivarlo, porque REITL es muy orientado a métodos predictivos. Entonces separa la tabla en una tabla de entrenamiento y en otra de testing. Para los métodos exploratorios yo no quiero que me haga eso, entonces desactivo acá. Otra cuestión importante es que tomó los nombres de los individuos como si fuera una variable, y como no tenía nombre le puso X a esta primera columna, Lucía, Pedro, Andrés, etc. Pero eso no es una variable. Entonces yo tengo que decirle que esa columna la ignore, porque ella no es una variable, son simplemente las etiquetas de los individuos. Y le doy nuevamente ejecutar. ¿Okay? No se les olvide darle aquí nuevamente ejecutar. Ahora sí, una vez cargados esos datos, puedo verlos aquí, como para verificar que me los leyó bien. Ahí los tengo. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, muy bien. Ya entonces los leí en REITL. Voy a ir a explicarles cómo leerlos en FactorMiner. Entonces le ponemos aquí Library, RCommander y cargamos el FactorMiner. Ok, muy bien. El FactorMiner, entonces acá, muy bien, ahí se está viendo bien. Entonces le doy acá al menú FactorMiner y ven que aquí dice un primer menú, Import Data from Text Files. Bueno, aquí siempre aparece en inglés o en francés. Entonces le doy ahí para cargar la tabla de datos. Entonces me aparece este cuadro de texto aquí muy importante, este cuadro de diálogo. Me dice varias preguntas muy importantes. Dice, ¿nombres de las variables en el archivo? Sí. ¿Row names in the first column? Sí. En este caso sí, porque en este caso tengo nombres de las filas también. Row names es nombre de las filas. Entonces ahí debo decirle que sí. Indicador de datos ausentes NA. Muy bien, eso se deja así. Aquí me dice cuál es el separador de campos. Ok, entonces espacio en blanco, comas, tabuladores. Como no hay ninguno de esos, le doy aquí en otro. No se les olvide darle clic aquí. Y le voy a decir que es punto y coma, el separador de espacios. Y el separador decimal le voy a decir que es la coma. Ok, no se les olvide darle clic aquí, porque a veces si uno deja este clic aquí, entonces él asumió que es espacio en blanco. Entonces tengo que darle clic acá y especificar que es punto y coma. Le doy a aceptar. Me dice que si sobrescribo los datos que ya tengo, sí. Y me voy a buscar mi archivo. Ok, entonces le doy, busco mi archivito que lo tengo bien escondido. Datos. Y busco ejemplo estudiantes versión 5. Ok, ahí lo leí, lo leyó. Aquí pone el código R que usa. Más adelante en el tercer curso vamos a estudiar estos códigos, qué quieren decir a fondo, por ahora no. Y para verificar que la cosa funcionó, le puedo decir aquí visualizar datos. Y aquí observen que ya tengo mis datos en FactorMiner. Bueno, entonces ya les expliqué cómo leer los datos en FactorMiner y en REITL. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, vamos a ver si por el chat tengo alguna pregunta que no he visto, ¿no? Si tienen alguna pregunta hasta ahí, me dicen en que es bastante sencillo. Ok, muy bien. Ahí en las filminas viene explicado paso a paso lo que les expliqué antes. Ok, muy bien. Bueno, una vez que tenemos cargado el archivo, lo primero que vamos a hacer hoy
es la parte más básica, explorar esas variables. Entonces empezar a explorarlas un poquitito. Para eso, depende de si la variable es cuantitativa o cualitativa, pues los métodos exploratorios son diferentes. Vamos a ver por acá, tengo una pregunta de Milton. ¿Hay límite del tamaño de estos archivos? Bueno, depende de la memoria de su computador. En R, así normal y corriente, yo he levantado archivos hasta de 9 millones. Pero cuando ya empiezan los problemas, bueno, ya hay ciertos límites donde ya no soporta. Entonces, bueno, ni R ni casi ningún programa, pero entonces hay que recurrir a lo que se conoce como Big Data o Big Data, que es el último curso que vemos. R tiene paquetes especiales para manejar archivos de datos que no caben en la memoria RAM de un computador. Entonces, haciendo lo que se llama paginación. Eso se estudia en el penúltimo curso del programa, ¿eh? Cómo ya enfrentarse con los datos masivos, con datos gigantes. Aunque R por sí mismo soporta cantidades de datos bien grandes, ¿verdad? Es difícil, digamos, ya votarlo en ese sentido. Aunque todavía, si fuera el caso, pues entonces se usan paquetes especiales para manejar datos masivos o Big Data. Como vamos a ver en el penúltimo curso del programa experto, trata de eso. Cómo enfrentarse a bases de datos o tablas de datos gigantes. Buena pregunta, Milton. Bueno, para sintetizar las variables, normalmente los índices más básicos que uno calcula, pero muy importantes, son la media aritmética, ¿verdad? Que es el promedio de los datos, simplemente sumarlos y dividirlos entre la cantidad de datos. La varianza o la desviación estándar, que es el promedio de las distancias de los datos a la media. La varianza me sirve para ver qué tan distantes realmente están los datos de la media aritmética. Si la varianza es muy grande, significa que la media aritmética no representa muy bien a los datos. Pero si la varianza es pequeña, entonces significa que la media aritmética sí representa bien a los datos. Por ahí tengo alguna pregunta, dice, ¿qué diferencia tiene manejar grandes datos como en Excel o con Power Pivot o en Gradle? Bueno, en Excel es una buena pregunta. Excel es muy limitado. Excel a partir de, no recuerdo el dato, ¿verdad? Pero depende de las versiones, pero ya a partir de cierta cantidad de filas ya no sirve. No recuerdo cuánta es la cantidad máxima que soporta Excel. No sé, Fabio, si estás por ahí, vos sabes cuánta es la cantidad máxima que soporta Excel de filas. Sí. Sí, ¿verdad? Las anteriores eran como 3.000 o 4.000 por ahí, ¿sí? 32.000. Sí. Ok, sí, no es operativo. Gracias, Fabio. Sí, por ahí nos dice Daniel que 104.000, no, 1.400.000, no, 140, 1.048.576. En Excel 2013, 1.048.576 en Excel 2013. Ok, bueno, entonces la ventaja de manejar un CSV es que puede uno manejar mucho más cantidad de datos que eso, con mayor facilidad, es mucho más liviano el archivo, esa es otra gran ventaja. El archivo Excel, al ser un XML, para los que son de compu, entonces se vuelve un archivo muy pesado. En cambio el archivo CSV es un archivo muy liviano, más liviano casi que no puede ser. Entonces es un archivo fácil de leer. Bueno, muy bien, muchas gracias Fabio y muchas gracias a Hans y Daniel que me pasaron por ahí en el chat el dato. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que lo primero que uno le calcula a una variable es
la media aritmética y la varianza. Ahorita les voy a explicar un poquito más. La depresión estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, acá está la media aritmética y la varianza de la tabla de datos que vimos antes. Esto es muy importante. Observen que la media aritmética es muy importante. Digamos, en matemática es 6.79 y en historia es 7.9. Entonces vean qué interesante. Un 7 es una mejor nota. Si yo tengo un 7 en matemáticas, es mejor que tener un 7.5 en historia. ¿Por qué? Porque este 7 significa que yo estoy por encima de la media del grupo. Mientras que este 7.5 significa que yo estoy por debajo de la media. Entonces siempre es muy importante eso, saber cuál es la media, porque pues, de repente un 6 en un examen fue una excelente nota, puede haber sido la mejor nota, por encima de la media. Mientras que un 9 podría ser una muy mala nota. Parece mentira, pero sí, podría estar muy debajo de la media. Entonces la media es un factor interesante a calcular. Otro factor que se usa mucho para medir la relación entre dos variables es la correlación. La correlación entre dos variables, que se define como la covarianza entre las dos variables dividido entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, se puede interpretar de maneras que ahorita vamos a ver. Bueno, básicamente les puedo explicar de una vez. Recuerden que la correlación varía entre -1 y 1. Cuando la correlación entre dos variables es cercana a 1, significa que cuando una variable crece, la otra crece. Por ejemplo, la correlación entre matemáticas y ciencias es alta, significa que buenos en matemáticas, buenos en ciencias. Cuando una correlación es cercana a -1, significa que cuando una variable crece, la otra decrece. Por ejemplo, normalmente entre matemáticas y español la correlación es cercana a -1. Significa que buenos en matemáticas no son tan buenos en español y viceversa. Cuando la correlación es cercana a 0, significa que no hay relación entre las variables. Es decir, no se puede deducir nada del valor de una variable respecto a la otra. No hay relación. Ok, aquí está la explicación. Dice, correlaciones altas y positivas implican que si una variable crece, la otra también crece. Correlaciones altas y negativas implican que si una variable crece, la otra decrece. Correlaciones cercanas a ceros implican que no hay relación entre las variables. Ok, vectorialmente, como vamos a ver en las próximas clases, en realidad, si uno recuerda un poquitito de física y de álgebra lineal, un vector se puede ver como una flecha. Los físicos interpretan los vectores como flechas, ya sea en R2, en R3 o en general en Rn. Aquí en R10 uno puede imaginarse que esto es una flecha en el espacio vectorial. Entonces, la correlación, este resultado matemático que es muy importante, dice que la correlación entre dos variables se puede ver matemáticamente como el coseno del ángulo entre las dos variables, este coseno de este ángulo. Eso nos explica primero que nada por qué la correlación varía entre -1 y 1. Porque recuerden, si recuerdan del colegio, la función coseno hace una forma así, pero variando siempre entre 1 y -1. Entonces por eso el coseno varía entre -1 y 1. Ahora, entonces vamos a interpretar la correlación de esa manera. Observen que, recuerden que si el ángulo es 0, implica que el coseno de 0, recuerden el coseno de 0 es 1. Entonces la correlación sería 1. Entonces vean, cuando el ángulo entre dos variables es cercano a 0, significa que la correlación es cercana a 1. Y se ve claramente, bueno, sí, cuando una variable crece, la otra va a crecer, porque las dos van en la misma dirección. Ahora bien, cuando el ángulo es inverso, veamos este caso, 180 grados, entonces significa que el coseno de 180 grados, si recuerdan, es -1. Entonces, cuando la correlación es -1, ¿qué significa? Que cuando X va para allá, jala para un lado, la Y jala para el otro. O sea, que cuando una crece, la otra decrece.
Y el tercer caso es cuando el ángulo θ es 90 grados, como en este caso. Entonces, recuerden que el coseno de 90 grados es 0. Entonces la correlación sería 0. En este caso quiere decir, ven, que si una variable va para un lado, no se sabe nada de la otra. Entonces esa es una interpretación geométrica muy interesante que vamos a usar sobre todo en la clase que viene, de la correlación. Por ahí tengo unas preguntas en el chat. Me dice, ¿qué pasa con un valor cercano a 0.5 en la correlación? Sí, es una buena pregunta. Es una correlación positiva, pero no tan fuerte. Digamos que es mediana. Ahí podemos decir que sería algo así. Viendo las flechas sería como que yo tengo una como así y la otra como así. Entonces, en efecto, cuando una crece, la otra crece. Pero es una correlación fuerte, pero digamos débil. Pero sigue siendo una correlación positiva. Buena pregunta. Dice, ¿qué pasa? Con un valor cercano, ok, sí, a punto 5. Lo ideal es que la correlación, digamos, por ejemplo, de punto 8 a 1 ya es fuerte y positiva. O la correlación de menos punto 8, por ejemplo, a menos 1 ya es fuerte y negativa. Los valores, por ejemplo, valores muy problemáticos, ya un punto 3, diríamos que está más cercano a 0. Entonces, más bien es que no hay correlación. Pero para arriba de punto 5, correlación fuerte y positiva, digamos. Para abajo de menos punto 5, correlación fuerte y negativa. Y entre menos punto 5 y punto 5 podríamos decir que es una correlación, que no hay correlación. Pero bueno, esto depende un poquito también del estudio. Bueno, vamos a ir a ver cómo hacemos esos cálculos iniciales en REITEL y en Factor Minor. Voy a ir a explicarles un poquito, aquí vienen en las filminas las explicaciones de cómo se hace. Voy a ir a verlo, aquí lo paso y lo voy a ir a hacer directo a los programas. Muy bien, y luego vemos los datos atípicos. Bueno, muy bien, vamos a ir a ver cómo hacemos exploración inicial de datos en REITEL. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Si tienen alguna otra pregunta antes de continuar. Me pregunta Kelly si los REITEL y Factor Minor existe algo que me identifique automáticamente los tipos. Sí, observen que acá, por ejemplo, REITEL automáticamente él se dio cuenta que todas estas variables eran numéricas. Y esta variable que no era variable la asumió como categórica porque habían categorías. Sin embargo, hay que tener cuidado. Buena pregunta, porque él podría equivocarse. Entonces, si se equivoca, yo tengo la posibilidad de cambiar eso. Pero sí, automáticamente en general ellos lo detectan y lo detectan bien. Otra pregunta me dice, ¿qué pasa cuando el coeficiente de determinación es muy alto? Por ejemplo, 0.95. ¿Puede este valor no indicar relación lineal, sino una especie de apalancamiento? Sí, cuando la correlación ya es casi 1, muchas veces es un apalancamiento, que lo que significa matemáticamente es que en el fondo son la misma variable. Y una es totalmente múltiplo de la otra. Entonces podría ser indicar eso que no tiene gracia tener esas dos variables. ¿Por qué? Porque las dos están explicando exactamente lo mismo. Es como poner en una tabla de datos, por ejemplo, la nota en matemáticas entre 0 y 10 y luego ponerla entre 0 y 100. Es la misma variable, la correlación sería 1. Lo único que está multiplicada por 10 en un caso. Entonces eso no ayudaría en nada. Entonces sería bueno quitar esa variable. Entonces es una buena observación. Sí, cuando la correlación es 1, muy cercana a 1, podría significar que tengo dos variables que son lo mismo. Ok, buena pregunta. Bueno, entonces, para explorar los datos en REITEL, me voy a esta pestaña que se llama Explorar. Ok, lo primero que le puedo decir aquí es suma. Esta suma, aquí le doy check a suma y le doy ejecutar y me da una información importante. Me dice que todas las variables están almacenadas como doble, o sea que todas son numéricas. Y me da aquí algunos datos importantes. Por ejemplo, en matemáticas me dice cuál es el mínimo, cuál es el primer cuartil, cuál es la mediana, cuál es la media aritmética, cuál es el tercer cuartil y cuál es el máximo. Igual para todas las variables.
Si todas son numéricas, me da una información de ese tipo. Si una variable fuera cualitativa, más bien me dice, por ejemplo, si la variable fuera sexo, masculino o femenino, me dice cuántos femeninos y cuántos masculinos. Me da una información tipo cantidad. Muy bien, esta sería suma. Le voy a explicar esa suma. Puedo ir también aquí, ustedes pueden explorar después un poco esto. Me voy a distribuciones. Aquí le puedo dar, sin seleccionar nada, le doy a ejecutar y me hace un gráfico interesante que vamos a ver en unos segundos. Vamos a ver si me sale. Ok, ahí está el gráfico. Ven que este gráfico es muy interesante porque me da en un solo gráfico la relación entre las variables. Por ejemplo, aquí la relación entre matemáticas y ciencias me dice que es fuerte y positiva. Y de hecho, aquí lo puedo ver en términos de correlación. La correlación entre ciencias y matemáticas es 0.85, entonces fuerte y positiva. Vean la correlación entre educación física y matemáticas, menos 0.79, o sea, fuerte y negativa. Aquí lo puedo ver como un gráfico. Vamos a ver dónde estamos, ciencias y matemáticas para verlo como gráfico. Perdón, educación física y matemáticas es esta. Entonces se ve que y la pendiente es negativa. Entonces hay una relación fuerte y negativa, que se puede ver de esta recta o se puede ver de este menos 0.79. Vemos correlaciones débiles, por ejemplo esta, entre historia y ciencia, ven que es casi una recta. Y si lo vemos como correlación entre historia y ciencias, como número, entre ciencias e historia, 0.02, ven, casi ni se ve porque hace el número también proporcional a la correlación. Entonces una correlación muy débil. Bueno, entonces este grafiquito me permite ver de una manera interesante las correlaciones y las relaciones, si son fuertes, positivas o negativas. Otro gráfico que podemos ver aquí son las correlaciones. Este gráfico me permite ver la matriz de correlaciones de una manera bonita, de otra manera. Acá, que por cierto en esta versión ya lo hace un poquito distinto a como están las filminas, entre más rojo el círculo significa correlación más fuerte y negativa. ¿Ven? Por ejemplo, entre más rojo y grande. Entonces, entre educación física y matemáticas una correlación fuerte y negativa. En la diagonal es azul y grande. ¿Por qué? Porque la correlación entre una variable en sí misma siempre es 1. Entonces aquí es alta. Vean que la correlación acá, por ejemplo, entre matemáticas y ciencias, tiende a ser fuerte y positiva, porque es grande el círculo y tiende a ser azul. Donde casi no hay correlación, entre historias y ciencias, entre español y ciencias, correlación muy débil entre historia y matemáticas, correlación algo fuerte entre historia y educación física, pero negativa, entre español y educación física. Ok, Ok, bueno, muy bien. Entonces se puede leer dependiendo del tamaño del círculo y dependiendo del color. Es una manera de ver la matriz de correlaciones. Ok, aquí podemos hacer análisis en componentes principales y otras cosas, pero que todavía no los vamos a estudiar. Bueno, ahí se pueden hacer más cosas, por supuesto, clustering jerárquico y muchas cosas, pero eso lo vamos a ir viendo poquito a poco más adelante en el curso. Vamos a ir a ver ahora cómo hacer estos análisis básicos en RCommander o en FactorMiner. Propiamente, más bien vamos a usar aquí un menú. Este es FactorMiner, recuerde, vamos aquí, RCommander trae un menú que se llama Estadísticos y ahí vamos a hacer algunos análisis básicos también que se pueden hacer. Vean, resúmenes. Entonces le puedo dar aquí resúmenes numéricos, selecciono todas las variables, le doy a aceptar y me tira un resumen numérico aquí interesante. Me dice también la media de la variable, por ejemplo, ciencias, la desviación estándar, el IQR, que no recuerdo qué es, son los cuartiles acá, y el número de datos. ¿Okay? Entonces me da esa información para todas las variables. También puedo ir aquí en estadísticos, en resumen, y puedo decirle que me haga la matriz de correlaciones de todos contra todos. Aquí me hace lo mismo que me hizo Reitel, pero me da exactamente
pero ya numéricamente, ¿ven? Aquí me dice, por ejemplo, que la correlación entre ciencias y ciencias, lógicamente es 1. Entre matemáticas y ciencias, por ejemplo, 0.85. Aquí está ciencias y aquí está matemáticas. Y RQ sí, la relación intercuartil, gracias por ahí que me están recordando. Sí, eso es el rango intercuartil. Gracias, Jennifer. Bueno, por ejemplo, aquí puedo ver la correlación, esta sería entre matemáticas y educación física menos 0.78. Y así puedo verlas aquí numéricamente. Bueno, ahí se pueden hacer muchas otras cosas. Por ahora les voy a explicar esas, que es lo básico que estamos viendo el día de hoy. Bueno, muy bien. Volviendo al PowerPoint. Bueno, ahí se pueden hacer histogramas. Perdón, voy a ir a hacer histogramas. Para ver cómo se pueden hacer los histogramas aquí. También Recommanded tiene esta parte de gráficas. Puedo decirle que aquí le hago un histograma y por ejemplo le voy a decir que me haga el histograma de matemáticas. Ahí está el histograma para ver la distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces repito, en Factor Minor, aquí, resúmenes, gráficas, y le puedo decir que me haga un histograma. Le puedo decir que me haga el histograma de educación física, y ahí está el histograma de educación física, aquí atrás. ¿Ven? Ok, muy bien. Por ahí tengo una pregunta en el chat. Me dicen, profesor, que si los videos se pueden descargar. Sí, sí, se pueden descargar del canal de YouTube. Ustedes desde la página entra el video y del video puede ir directamente cuando lo maximiza al canal de YouTube. Y ahí no es fácil bajar un video de YouTube, pero hay programas que permiten hacerlo. En teoría YouTube no permite bajar los videos. Pero sí hay programas, hay gente que ha hecho programas para hacerlo. Ok, me preguntan Hans, que regresando a la importación de datos, cuando tengo archivos planos con estructuras por tamaño de campo y que no tiene separador, ¿cómo puede indicarle al REITEL cómo separar los datos? Bueno, es que Hans, tiene que haber algún separador, porque si no los datos estarían pegados. Entonces generalmente el separador es el blanco. Ahora Hans, también otra manera, como leía Fortran hace muchísimos años, era que sabía cuánto medía los datos venían pegados, pero uno sabía que los primeros 4 campos eran de la primera variable, los segundos 8 campos de la segunda, los terceros 10 campos de la tercera, por cantidad de campos. Entonces, la cosa se complica un poco así si usted tiene los datos así todos pegados. Lo primero que debería hacerlos es entonces meterles un separador. Ahora, si son demasiados datos, como que meterlos a mano está difícil. Pero uno podría hacer un programita en Python o en C o en el mismo R que meta el separador primero. Con REITEL y Factor Minor no se puede hacer eso, pero con R sí. Con R directamente, pero de eso vamos a estar trabajando un poquito hasta en el tercer curso, cuando empecemos a aprender a programar un poco, a usar más la consola y los códigos de R. Entonces ahí vamos a ver un poquito de eso. Ahora por ahora yo lo que les recomendaría es procesar esos datos tal vez en Excel, tal vez en alguna base de datos para ver cómo le puede meter algún separador. Supongo que a eso se refiere Hans. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Buenas preguntas. Los datos atípicos es importantísimo. El primer análisis en minería de datos, luego de explorar los datos, es buscar si hay atipicidades. Porque las atipicidades son datos anormales. Eso me indica dos posibles cosas. Que hay error en los datos, que deben corregirse antes de hacer procesos de data mining, o que en efecto es un dato atípico, pero que entonces hay que separarlo y analizarlo por separado. Porque los datos atípicos distorsionan mucho los estudios, dan al traste con los estudios. Por ejemplo, aquí vamos a analizar esta tabla
que yo adrede le metí unos datos erróneos. Un 17 aquí no puede ser porque los datos van entre 0 y 10. Un -5 aquí no puede ser y un 70 aquí. Son errores. Entonces, ¿cómo hacer para detectar esos errores en los datos? Para eso se usan los boxplot, generalmente. Los boxplot son un tipo de gráficos que me presentan acá la mediana. Generalmente acá está el cuartil número 3, el cuartil 1, acá la mediana, bueno, como lo estamos viendo acá, y lo que esté para arriba de estas rayitas aquí, del percentil 90 generalmente, ya entonces R lo considera como un dato atípico. Estos serían datos atípicos. Entre mayor el percentil 90 y menor el percentil 10. Entonces eso le indica, es una forma muy práctica de encontrar datos atípicos a través de lo que se conoce como diagramas de caja o en inglés como boxplot. Ok, vamos a ir a hacer este ejemplo para que ustedes lo vean vamos a hacerlo, se puede hacer en Reitel, pero quedan más bonitos en FactorMiner. Vamos a hacerlos en FactorMiner con diagramas de caja. Ok, entonces vamos a irlos a hacer. Ok, para esto voy a cargar esta tabla de datos que se llama ejemplo estudiantes atípicos. En esta yo introduje a propósito estos datos atípicos para ver si el sistema los detecta. Hay 3 datos atípicos que son errores, que entonces los puse ahí para hacer la prueba. Entonces vamos a ir, lo primero voy a cargar esos datos, voy a decirle importar datos, row names, voy a decirle que el separador es punto y coma, no se les olvide esto, que el separador decimal es coma, y le doy leer los datos. Entonces voy a irlos a buscar nuevamente. Entonces se llama ejemplo estudiantes con atípicos. Ok, ahí ya los leí, le voy a dar visualizar, acá los tengo. Ok, entonces le voy a ir a dar gráficas, diagrama de caja, acá en este menú, diagrama de caja, voy a escoger la variable ciencias, a ver si me sale algún atípico ahí, y el boxplot, a veces hay que ir aquí a R, a veces queda en R, ven, aquí encontró un primer atípico que es Inés, y que tiene nota -5, ven, claramente ahí estoy detectando que hay un error, ok, voy a ir a hacer otro, gráficas, diagrama de caja, voy a ir con educación física, el gráfico me quedó aquí atrás, educación física no tiene ningún atípico, voy a ir a hacer otro, gráficas, diagrama de caja, ¿qué se me hizo? Ok, acá algo me está, aquí está, voy a decirle a matemáticas, a ver, ok, y observen que tengo un dato atípico en matemáticas que es Ana, y fue el 17 que le introdujimos. Bueno, entonces esto es muy importante, porque esto es lo primero que uno debe hacer en un proceso de minería de datos, para hacer algo con esos datos, sea corregirlos, sea quitarlos. Una forma a veces la más simple y que resulta relativamente bien es cambiar ese dato atípico, por ejemplo este 70, porque si quito a Luis y empiezo a quitar filas, a lo mejor me quedo sin datos. Entonces una forma neutra es cambiar este 70. Bueno, uno es revisar a ver si el dato estaba mal digitado y corregirlo, pero si no se tiene el dato, se le puede poner en R un NA o se puede sustituir por el promedio de la columna. El promedio de la columna es bastante neutro, entonces eso hace que los estudios no se alteren, por lo menos no distorsiona los estudios. Ok, o un NA que R le da un tratamiento especial. Algunos paquetes de R entienden bien el NA, otros no tanto. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, ahí están los atípicos. Normalmente, siguiendo adelante,
las tablas de datos, vamos a ver más adelante, muchas veces se centran y se reducen. Eso es para evitar también otro problema muy importante en minería de datos y en estadística, que son los efectos indeseables de las escalas. Por ejemplo, si yo tengo las notas de matemáticas medidas en una escala de 0 a 100 y las notas de ciencias en una escala de 0 a 10, esto distorsiona completamente los estudios. Yo tengo dos posibilidades: reescalarlas para que todas estén en la misma escala, o centrar y reducir la matriz. Una matriz centrada y reducida es aquella cuya media de todas las variables es 0 y cuya varianza de todas las variables es 1. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a cada dato yo le resto la media de la columna correspondiente y divido entre la desviación estándar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí la columna de matemáticas, entonces yo calculo la media aritmética de esta columna y a cada dato, por ejemplo, si aquí había un 7, entonces yo le resto 7 menos la media de esa variable, de esta columna, y luego entre la desviación estándar de esa columna. Y así para todas las columnas. Eso hace que la tabla me quede centrada y reducida, lo cual mata el efecto de las escalas. Entonces me queda una tabla, digamos, que no tiene esos problemas. Ahora, el problema que pasa acá con esto es que a veces después se vuelve difícil de interpretar, porque entonces me dice que la nota fue menos 5 o que la nota fue 4. ¿Eso qué significa? Como la media es 0, eso significa lo que me significa. Si está negativa es que está a la izquierda de la media, es más pequeña que la media, y si es positiva que fue más grande que la media del resultado. Pero eso puede dar también problemas a la hora de interpretar. Entonces, por eso muchas veces lo que se hace es reescalar también todas las variables, ponerlas en la misma escala para evitar ese tipo de distorsiones. Bueno, acá estamos viendo la tabla de datos de notas escolares tal cual estaba, y aquí está centrada y reducida. Ven que ahora el promedio de todas es 0 y la desviación estándar de todas es 1. Y vemos que ahora hay notas positivas y negativas. ¿Cómo se interpreta eso? Si es negativa significa que está por debajo de la media, y si es positiva que está por encima de la media. Ahora no se preocupen, vamos a ver más adelante que la mayoría de programas de R automáticamente centran y reducen la tabla antes de hacer los estudios, o en algunos casos uno puede especificarle si quiere que la centre y la reduzca o si no quiere. Más adelante vamos a ver un poquito esto. Bueno, para terminar el día de hoy vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande, que es este ejemplo que vamos a estar trabajando en el curso de servicio al cliente. Esta es una tabla muy bonita real de un estudio que hicimos hace algunos años. Es una porción nada más de esa tabla, en la que en un supermercado se le puso a evaluar a las personas la calidad del servicio entre 0 y 10, significando 0 muy mal servicio y 10 muy buen servicio. Entonces a estos clientes, Ariana, Giselle, etcétera, hasta Silvia, se les preguntó, por ejemplo, qué opinan de el espacio de parqueos, de la velocidad de las cajas, de la distribución de los productos, de la atención a empleados, perdón, es que ahí se me está atravesando algo: atención a empleados, calidad de instalaciones, ubicación, la limpieza, la variedad de productos, el prestigio de la empresa y la calidad del servicio, que es como la variable meta. En general esto es lo que se quiere evaluar, la calidad del servicio. Bueno, aquí también se les preguntó la antigüedad, que no es un buen nombre. La antigüedad significa cuántos años tiene de visitar el supermercado, y la edad de la persona. Aquí tenemos un pequeño problemita de escala, y es que todas estas variables están medidas entre 0 y 10, mientras que la edad está medida, digamos, entre 0 y 100, suponiendo que la edad varía entre 0 y 100. Es difícil pasar de los 100. Bueno, entonces ahí vamos a ver que eso tiene un pequeño problemilla, porque hace que una variable sea muy grande a la par de las otras. Muy bien, por ahí vi que alguien me estaba preguntando algo en el chat. Dice: las bases de datos que estamos ocupando para los ejemplos van a estar disponibles para descargarlas y hacer los ejercicios otra vez. Sí,
están en el aula virtual. Buena pregunta, ¿quién me la hace? Perdón. Ricardo. Sí, Ricardo, en el aula virtual usted puede bajar estos archivos. Ahí va a ver, en el aula virtual siempre viene un link que dice archivos de ejemplos de la clase y otro link que dice archivos para la tarea. Entonces ahí los puede bajar todos. Sí, porque es importante replicar lo que hoy hicimos para ver si le sale bien antes de empezar a hacer, por ejemplo, la tarea. Buena pregunta, sí, ahí se puede bajar todo. Siempre en el aula virtual está todo. Si por alguna razón no encuentran algún archivo, que nos ha pasado que se nos olvida subir algún archivo o algo, entonces por favor lo ponen en el foro para que los técnicos de Promidad procedan a subir el archivo. Bueno, entonces vamos a ir a hacer algunos análisis con esta matriz, con esa tabla de datos, y con eso terminamos. Por ejemplo, encontrar los atípicos. Ven que aquí ya tengo la tabla con los atípicos marcados en rojo. Y nos encontramos, por ejemplo, que Damaris es una cliente un poco atípica. Porque la mayoría de gente es 49 años como que es de... En realidad su edad debe estar bien, pero relativo a la muestra que teníamos era, digamos, vieja. y tendió a evaluar muy bajo a todos. Entonces es una cliente como un poquito atípica. Bueno, entonces vamos a ir a hacer ese análisis un poquito en Factor Minor y con eso terminamos. Vamos a leer esos datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de leerlos en Gradle? Buscarlos aquí y ver el ejemplo de clientes. Tenemos que ver muy bien. Por ahí se nos está metiendo un ruidillo. ¿Ya? Bueno, entonces tengo que ver cuál es el separador, que en este caso es punto y coma, y el separador decimal es coma. Igual a como lo hice antes. Pero eso ustedes tienen que verificarlo cuando convierten a un CSV en sus máquinas, qué separador les puso. Ok. Bueno, entonces me voy a R, Commander, le digo que vean que este archivo tiene nombres de filas y tiene encabezado. Entonces le voy a decir acá que tiene nombres de variables y tiene nombres de filas. El separador es punto y coma y el separador decimal es la coma. Entonces le digo aceptar, voy y cargo esos datos. Datos y cargo ejemplo clientes. Vamos a ver si me lo encuentro, aquí está. Ok, le doy visualizar y ahí están mis datos bien. Ok, y entonces con ellos puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, resúmenes numéricos. Puedo ir a seleccionar todas mis variables y darle resumen numérico. Aquí está la media aritmética, la desviación estándar, la desviación intercuartil, etc. De todos son 37 datos y ahí puedo ver esos resultados. Puedo ir a ver mi matriz de correlaciones de todas las variables contra todas. Y ahí está, se ve un poquito grande, ¿verdad? Ahí está difícil de leer. Ahorita lo hacemos con Gradle. Bueno, y puedo ir a buscar datos atípicos. Voy a hacer gráficos, puedo hacer un histograma, digamos, de la edad, a ver cómo se distribuye la edad. Por acá me quedó el histograma. Vemos que la mayoría de personas oscila entre los 20 y 25 años. Luego de 25 a 30 años y luego de 30 a 35. Poca gente entre 15 y 20 y poca gente entre 45 y 50. Entonces es una normal un poquito sesgada en cuanto a la edad. Bueno, así uno debería ir a estudiar todas las variables. Luego vamos a ver si encontramos atipicidad. Uno debe hacer esto, el histograma, bueno, voy a hacer otro, de calidad de las instalaciones, a ver qué se ve. Ven que esta sigue mejor la curva normal. La mayoría de gente evalúa entre 3 y 4, que tienden a evaluar un poquito bajo la calidad de las instalaciones. Bueno, muy bien. Vamos a ver si nos encontramos algún atípico.
Vamos a ver gráficas de caja. Vamos a ver la edad, que tenía un atípico. Le doy a aceptar y ven que aquí me salió Damaris como con una edad atípica en ese juego de datos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí puedo seguir haciendo análisis. Puedo decirle acá, vamos a ver qué más. Bueno, ahí se pueden hacer muchos otros gráficos y otras cosas que vamos a ir estudiando conforme avance el curso. Vamos a ir aquí para terminar a hacerle algún análisis en Ratel. Voy a ir a cargarlo ahora en Ratel. Ahora estamos en Ratel, ¿ok? Voy a leer mi ejemplo. ¿Cómo se llama? Ejemplo clientes. Le doy a abrir. Le digo que el separador es punto y coma, el separador decimal es coma, el encabezado. Le doy a ejecutar. Ahí está, ¿ven? Entonces recuerden que ven que me tomó el nombre de cliente como si fuera una variable. Entonces le voy a decir que la ignore. Y recuerden quitarle esta parte aquí de la partición. Porque recuerden que Ratel, como es más orientado a modelos predictivos, siempre parte mi tabla en entrenamiento y testing. Pero para los métodos exploratorios no. A mí me interesa analizar toda la tabla de datos. No se les olvide que no basta hacer estos cambios. Tengo que darle de nuevo ejecutar. Luego le puedo dar aquí ver la tabla y ahí tengo mi tabla de datos completa. ¿Ok? Entonces le puedo dar explorar. Le puedo dar ahí suma. Y ahí me dice que todas las variables las leyó como doble o entero. O sea que son son cuantitativas. Estas serían de aquí para abajo cuantitativas. Y estas, sí, unas me las está tomando como discretas, estas serían continuas, y estas dos las está tomando como discretas, por eso dice que son integer. Bueno, y aquí me tira el mínimo, el máximo y todos los datos de cada una de las variables. Por ejemplo, la edad mínima es 19, la edad máxima es 49, la media es 28, y así sucesivamente. Bueno, puedo ir a ver las distribuciones, le puedo dar a ejecutar. Vamos a ver aquí. Y acá tengo el gráfico, ¿ven? A veces el gráfico, si no lo ven, es que tienen que ir a verlo en R. Queda como en la ventana de R y no del Ratel. Ahí están las relaciones. Puedo ir a ver algo muy interesante, la matriz de correlaciones. Aquí queda muy bonita en Ratel. No, aquí le hice un clustering. Perdón, eso todavía no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar más adelante. Es que aquí tengo check esto, no, correlación. Ok. Entonces le doy a ejecutar y ahí está la matriz de correlaciones. Vista interesante, ven que hay una correlación negativa y alta entre edad y distribución de productos. Una correlación positiva también alta entre prestigio de la empresa y distribución de productos. Correlaciones muy muy débiles, por ejemplo, entre ubicación y distribución de productos. Correlación prácticamente nula entre limpieza y ubicación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se puede ver una por una, analizar las correlaciones entre las variables. Ok, muy bien. Entonces, volvemos acá. Vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta. En algún curso se ve el método Chait. No sé a qué se refiere Ricardo con el método Chait. Si se refiere a la clasificación jerárquica aglomerativa, sí. Sí lo vemos. En este curso lo vemos. De hecho, pero no sé exactamente, Ricardo, a qué te refieres. Si me especificas ahí, tal vez un poquito más. Bueno, vamos a ver si él me lo especifica. Para terminar, entonces mostrarles este par de libros que son muy importantes. Este libro que se llama Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R. Este es un libro hecho por los creadores de Factor Miner. En este libro se explica todo sobre Factor Miner. Y en este otro libro de Graham Williams, del creador de Ratel, se explica todo sobre Ratel.
ahí viene todo muy bonito explicado con ejemplos, y acá también, incluso para usarlo directamente en la interfaz gráfica o desde la consola. Estos dos libros se consiguen en Amazon, y también por ahí creo se pueden conseguir en PDF en internet. Entonces por aquello. Pero sí se pueden comprar en Amazon. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver si por ahí. Ok. Ok, sí, para terminar. Entonces les voy a hablar un poquito de la tarea. La tarea, que sería para hoy en 8 días, que por cierto muy contento vimos hoy que casi todo el mundo entregó todas las tareas. Entonces la tarea número 2, aquí está explicada paso a paso. El primer ejercicio trata sobre algo muy interesante que son los algoritmos de recomendación, que son los que usa Amazon para recomendar productos. Vamos a trabajar un poquito en esto en los siguientes cursos. Entonces vamos a trabajar en este archivo, que es un archivo, un subarchivo real que viene de Amazon, en donde a los clientes califican los productos de Amazon. No sé si ustedes han visto que uno califica en Amazon los productos con un número de estrellas, de 1 a 5. Entonces esta tabla de datos es eso. Es una porción de esa tabla de datos. Más adelante en la semana que viene vamos a trabajar un poquito en la tarea en el tema de algoritmos de recomendación. Es decir, cómo recomendarle algún producto a un cliente. Bueno, ese archivo está ahí en el aula virtual, este Excel. Lo primero que ustedes tienen que hacer es convertir ese archivo en un CSV. ¿Ok? Y el entregable es el archivo CSV. Por cierto, dicho sea de paso, en el aula virtual, cuando uno sube la tarea, uno puede subir varios archivos. En este caso hay que subir varios archivos, el PDF y varios CSV o un CSV, pero uno puede subir varios archivos. Entonces, el primer ejercicio consiste en convertir este archivo, que es un Excel, a un CSV. Entonces, eso es. Ejercicio 2, cargarlo en FactorMiner y hacer algunos cálculos. Es cargarlo en FactorMiner, visualizar los datos, eso es todo. Cargarlo en FactorMiner y ver que lo pudieron visualizar, que lo pudieron cargar bien, con un print screen. Eso es todo. Ejercicio 3, hacer algunos cálculos en FactorMiner. Entonces, hacer los resúmenes numéricos de ese archivo. Hacer la matriz de correlaciones es el ejercicio 4. El ejercicio 5 es hacer unos histogramas con ese archivo. El ejercicio 6 es buscar con diagramas de caja, con boxplot atípicos, a ver si hay atípicos. Y hay que subir el Excel con los atípicos marcados. ¿Qué quiere decir el Excel con los atípicos marcados? Es como este que yo hice aquí. Ustedes suben un Excel en el aula virtual y ponen en rojo, pueden marcar en rojo en Excel los atípicos que encontraron. Ahí lo que vamos a calificar es si encontraron todos los atípicos que tiene la tabla de datos o no los encontraron. Eso es la calificación. ¿Ok? Por ahí tiene algunos atípicos. Entonces esa es la idea de ese ejercicio. Luego, en el ejercicio 7, es ya con RATL. Y entonces con RATL, lo que hay que hacer es cargar los datos en RATL también, el CSV, hacer un análisis exploratorio con la pestaña Explorar. Y luego hacer la distribución de probabilidad. Aquí indica cómo. Luego la matriz de correlaciones que vimos hoy, ese sería el ejercicio 9. Y aquí al final de la tarea viene el resumen de integrables. ¿Ven? En el ejercicio 1 lo que hay que entregar es este CSV. Y aquí viene ejercicio por ejercicio que hay que entregar en un PDF. ¿Ven? Y al final un Excel. Entonces en esta tarea hay que subir 3 archivos. Entonces recuerden que en el aula virtual se pueden subir varios archivos. Cuando suben la tarea no hay ningún problema. Entonces lo que tienen que hacer es subir esos 3 archivos. Ok, vamos a ver que por ahí tenía algunas preguntas. Ok,
Me dicen que, Ricardo, que ok, no ha encontrado mucha información. Sí, Ricardo, probablemente el método Chait se puede hacer en R. Claro, en R prácticamente está todo lo que existe en estadística y en data mining. Lo que pasa es que tal vez no se puede hacer en factor mining ni en Ratel. Y sí se puede hacer directamente de la consola, bajando algún paquete especial que tenga R para hacer el método Chait. Después, más adelante, en el tercer curso vamos a estudiar cómo bajar paquetes de la consola, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que sí exista. Lo que sí es que yo nunca lo he visto ni en Ratel ni en Factor Miner, pero en R como tal sí tiene que existir algún paquete que permita ese método. Ok, dice, ¿no deberíamos encontrar primero los atípicos para analizar los datos? Pues sí, Hans, tiene razón. Tal vez lo primero que uno debe hacer siempre es encontrar los atípicos, porque tenés razón que si había unos atípicos, si no los corregí, las medias aritméticas y los mínimos y los máximos me están saliendo alterados. Entonces tienes razón. En realidad, el primer estudio siempre debería ser la atipicidad. Ahora, aquí los datos atípicos que tiene esa tabla de datos, en realidad no son errores. Entonces son datos que sí correspondían, pero que corresponde verlos como por aparte. Entonces, sí se procesan en este caso. ¿Cuándo activan la tarea? Ya está activada, Andrés. Ya está. Ya la semana 2 está abierta. Ahí está la tarea. Ahí la puede bajar y ahí la puede subir en cualquier momento. Ya está así. La semana 2 del aula virtual ya está activa. Voy a meterme aquí para que la vean. Voy a meterme al aula virtual y les muestro. Ok. Ok, si hay mucha gente, mucho público. Bueno, voy a meterme para que vean dónde está. Ahí estamos entrando a las aulas virtuales de Promidad que están hosteadas en Estados Unidos. Métodos exploratorios Pearson. Okay. Ahí está la unidad 0, la unidad 1 y la unidad 2. Mañana aparece acá, Dios primero, el video. Ven, acá está la presentación que vimos hoy. Acá están, que alguien me preguntaba, los datos que vimos hoy, los datos de estudiantes con atípicos, el ejemplo de clientes. Acá está la tarea y acá están los datos que se ocupan para la tarea. Y acá es donde se entrega. Entonces ahí está. Esta semana ya no coloquen en este foro las preguntas, sino en este foro. Observen que cada semana tiene su propio foro, para que no se confundan las cosas. Entonces ya ahí tienen la semana activa, ya ahí está todo lo que ocupan para empezar a trabajar. La semana 3 aquí está, pero vean que está todavía apagada. Esa se enciende hasta la otra semana. Y la semana 4, ustedes no pueden ver esto que sí puedo ver yo como profesor. A ustedes no les aparece, pero esas aparecen semana por semana para no enredar. Ok. Ajá, muy bien. Muy buena pregunta. ¿Dónde puedo ver las calificaciones de las tareas? Ya les explico. Dice Ricardo, me pregunta, entonces en este ejercicio si encontramos atípicos los cambiamos por NA o el programa que va a correr. No Ricardo, buena pregunta. No hace falta cambiarlos, nada más los identifican, pero los dejan ahí y los usan en el estudio. Porque son datos que son atípicos, pero no son errores, entonces se usan. Buena pregunta, entonces los dejan. Nada más es identificarlos, no quitarlos. Buena pregunta. ¿Dónde puedo ver las calificaciones de las tareas? Entonces les voy a mostrar dónde. Perdón, una duda más, dice, no me quedó claro cuándo es bueno reducir y centrar la tabla y cuándo cambiar las escalas. Bueno, Ricardo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuándo centrar y reducir la tabla es cuando uno tiene una tabla de datos que tiene cosas medidas en distintas escalas. Por ejemplo, que yo tenga la distancia y entonces tengo una variable que es, digamos, distancia entre países, por decir algo, está medida en kilómetros. Y tengo otra distancia entre continentes, por decir algo, está medida en metros. Entonces ahí hay una distorsión muy grande, porque una está medida en metros y otra en kilómetros. Entonces ahí lo que corresponde es centrar y reducir la tabla o reescalar las variables para que todas queden en la misma escala, usando la misma unidad de medida. Porque si no, eso va a afectar mucho los estudios.
Bueno, ¿dónde puedo ver las calificaciones de las tareas? Les voy a mostrar, voy a irme a otro curso donde ya hay calificaciones. Por ejemplo, en este curso de Big Data Laplace, si yo voy aquí a la tarea, a la entrega de la tarea, ustedes a la par de donde la subieron, digamos, yo puedo darle aquí ver las 6 tareas enviadas, aquí a la par de donde subieron la tarea, pueden ver la nota, ven que aquí está la calificación de algunos compañeros. Entonces ahí a la par les va a aparecer la tarea. Y al final les aparece el promedio, ¿ok? Entonces, por ahí a la pura par les va a aparecer la calificación. Y luego les aparece el promedio. Dicho sea de paso, la última semana del curso, pues ya les aparece el promedio ahí cuando se revisan las 4 tareas. Se les envía una nota a quienes ganaron el curso y a todos los que ganaron el curso unos días después, sí, unos 10 días después, los diseñadores gráficos de Promidad les envían suben el título para que ustedes lo puedan bajar. Pero no se preocupen que eso ahí se los van a explicar. En un Dropbox de Promidad por ahí les llega un link y ustedes pueden bajar el título. Ok, bueno. Por ahí tengo otra pregunta. Me dicen, ¿qué técnica es adecuada usar z? Luego se utiliza para aplicar la raíz cuadrada o el logaritmo, etcétera. ¿Cómo saber qué técnica es más adecuada para reescalar? Bueno, la técnica más adecuada para reescalar, Salvador, en minería de datos es centrar y reducir. Esa es la técnica más adecuada para métodos como análisis en componentes principales, para el clustering. Yo siempre recomiendo centrar y reducir. Y incluso en primera instancia, si puedes reescalar todas las variables para que tengan sentido, todas estén en la misma unidad de medida. Si no, centrar y reducir. Aplicar logaritmos y raíz cuadrada puede tener sus distorsiones y pueden no lograr el propósito. Entonces, para reescalar propiamente, por ejemplo, de ahí, si yo tengo una variable, por ejemplo, la nota medida entre 0 y 100 y otra nota medida entre 0 y 10, bastaría dividir la nota que está entre 0 y 100 entre 10 y así todas me quedan entre 0 y 10. Ahora en general para reescalar lo que uno puede hacer es aplicar regla de 3 para ver por qué factor debo multiplicar una columna para que quede en el mismo factor, pero eso depende mucho de los estudios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en kilómetros y estoy en metros, la unidad de kilómetros debe dividirla entre 1000 y así todo le queda en metros. O depende entonces de la tabla de datos, cómo se reescala, ¿verdad? Pero sí es muy importante reescalar para que todas queden en la misma unidad de medida. Tiene razón, a veces se aplican logaritmos o cosas de esas para hacerlo. Pero bueno, poco a poco vamos a ir entrando a todos esos temas. Una última pregunta, me dice, se centra y se reduce una tabla, ¿se tiene que hacer con todas las columnas o solo con una? Buena pregunta, Ricardo. Muy buena pregunta. Se debe hacer con todas las columnas. Si uno centra y reduce, es toda la matriz. Muy buena pregunta. No puede hacerlo solo para una columna. Eso le metería una distorsión al análisis. Entonces, si uno centra y reduce, son todas las columnas. Buena pregunta, sí, muy buena pregunta. Que dice que la hizo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, muy buena pregunta. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Ok. Entonces voy a abrir aquí por ahí el video para despedirme de ustedes. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Y nos vemos de hoy en 8 días. Si tienen alguna última pregunta, algún detalle, algún comentario, pueden abrir el micrófono con mucho gusto para dar la opinión o alguna sugerencia. Bueno, si no, recuerden que para eso está el foro. Ahí pueden estar en el foro planteando sus preguntas y dudas, que los técnicos y este servidor y los asistentes están contestándolas constantemente.
es mejor tramitar, por favor no tramiten preguntas por email porque la idea es que sea colaborativo. Esta semana hemos visto aportes muy importantes de compañeros, por ejemplo aportes para ver cómo se instala Factor Miner y Ratel en Macintosh, en Apple, aportes importantísimos y de eso se trata, que nos ayudemos entre todos a resolver los problemas, porque muchas veces el problema que le pasa a uno, ya otro lo ha resuelto. Entonces esa es la idea del trabajo colaborativo del foro. Si se mandan las dudas por email, eso se pierde, porque solo lo conoce la persona a la que se le responde. Entonces por esa razón, no se tramitan dudas por correo, sino solamente a través del foro. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos.